Primera parte: enfoque en estrategias utilizando SPY. Mira, yo en verdad no sé qué academias has hecho tú, o sea, qué academias de trading. Obviamente sé que has hecho la de Cardona, ¿no? El seminario Creando Riqueza, pero no sé si has hecho alguna otra academia donde enseñan otro tipo de estrategias. Yo siempre compartí con los compañeros desde hace un tiempo que primero prueben en Paper Money lo que han aprendido, ¿no? Sea lo de Cardona o sea lo de otra academia, que hagan backtesting en sus plataformas, verifiquen cada estrategia que están aprendiendo para ver si en backtesting o en Paper Money les funciona y si se sienten cómodos usando esas estrategias, ¿no? O sea, cualquiera academia que hayan aprendido, ¿sí? Eso es muy importante porque esa es la práctica que hay que hacer previamente a utilizar dinero real para invertir. Entonces, a los compañeros que han hecho el seminario Creando Riqueza, yo les aconsejo que se enfoquen únicamente en las estrategias del seminario. Primero porque ya han invertido una buena cantidad de dinero, ¿no? Entre el curso, entre el seminario que cuesta $100, el otro de 800, y quizás también han comprado clases en vivo. Entonces, ahí nomás ya son probablemente más de $1000 que han invertido, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el error que yo cometí y que yo digamos, les comento a los compañeros que no lo cometan? Es que cuando yo pagué todos esos seminarios de Cardona, pues no tenía al principio ningún soporte, ¿no? Porque obviamente hay preguntas básicas que no tiene. Yo lo hice hace 6 años, en el 2020, y no encontraba respuestas, ¿no? Del tema de brokers, de las opciones, de los contratos, de las gráficas, bueno, tantas consultas que uno tiene al principio. No tenía respuesta y me puse a buscar información por mi cuenta en internet, principalmente YouTube. Cuando busqué información, pues me di cuenta que había un montón de videos donde otros traders utilizaban otras estrategias en otros marcos de tiempo, con velas de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos. Me metí a analizar esas estrategias, me desenfoqué de lo de Cardona, lo dejé, digamos, tirado a un costado. Y es cierto que sí gané con esas estrategias, pero también perdí, pero perdí más de lo que gané. ¿Ya? Y en ese afán de querer ganar más rápido, yo pensaba que haciendo scalping podía ganar más rápido, ¿no? Como tienes que ver velas de menos tiempo, dije, en vez de esperar 1 hora para que se forme la vela, pues espero 2 minutos o 5 minutos y ya tengo mi ganancia, ¿no? Pensaba eso. Pero, pues para mí particularmente no se adecuó a mi personalidad ni a mi forma de hacer trading. Eso lo entendí en el tiempo, ¿no? Pero lo entendí perdiendo plata. Entonces, como les comenté ahí en el grupo, en 2024 pues tomé una decisión, y pues yo mismo me dije, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer bien, o si no me dedico a otra cosa, ¿no? Y mirando las clases de Cardona y las estrategias de Cardona, pues yo sabía que sí se podía ser rentable utilizando esas estrategias porque te daban primero la probabilidad de tener mayor ganancia, pero había que ser más paciente, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque juega con tu paciencia, porque uno cree que por utilizar velas de marco de tiempo más pequeño, pues uno más rápido va a ganar el dinero y eso es falso, ¿no? Eso es falso, que es mi experiencia. Quizás haya gente que si gane dinero con ese tipo de estrategias, pues excelente, ¿no? Hay un montón de academias que te enseñan estrategias de scalping y con velas más pequeñas en el marco de tiempo más pequeño, digamos, menor que 1 hora. Eso me ayudó a tener paciencia, porque yo antes hacía 5, 10, 15 operaciones en el día y pues la mayoría de veces salía negativo, ¿no? Entonces, el 2024 tomé una decisión y dije, voy a reenfocarme únicamente viendo las estrategias de Cardona. Volví a ver los videos que había grabado al seminario, volví a estudiar. Durante 6 meses hice solamente paper money, dejé de invertir con dinero real. Entonces, una cosa muy importante es que eso trabajó con mi paciencia. ¿Ya? Cuando uno quiere ganar dinero rápido, pues rápido se va. Esa es mi experiencia. Entonces, una cosa que yo siempre pongo énfasis a los compañeros que me preguntan es tener paciencia. Esto no es un negocio en el que vas a ganar plata rápido, sino tienes que tener paciencia. Primero,
en estudiar las estrategias, ¿correcto? Sea que te enfoques en las de Cardona o sea que te enfoques en cualquier otra, tienes que estudiarlas, repasarlas, volverlas a ver, practicarlas en tu plataforma de trading, sea la que uses, TimorSwing, UChart, TC2000, mirar las estrategias, cómo se da en el histórico, en el gráfico histórico, eso se llama hacer backtesting, eh, estrategia por estrategia, ¿no? Entonces tú comienzas a contar cuántas veces se dio la estrategia y en forma correcta, cuántas veces se perdió, y de esa manera yo sacaba mis probabilidades y mis estadísticas, ¿correcto? Entonces, una cosa es la paciencia, y la paciencia primero para estudiar, paciencia para practicar, y eso me demoró mínimo 6 meses. O sea, después de haber ya perdido plata con las estrategias de scalping y de day trading que no me funcionaron, pues retorné a Cardona, y eso me costó mucho porque volver a tomar velas de una hora, esperar que se forme la vela durante una hora, mirar al final de la hora y esperar otra hora más, al principio para mí era desesperante, ¿no? Pero ahora ya tengo totalmente yo creo que yo ya llegué al punto en el que tengo la paciencia para esperar eso, ¿no? Después, obviamente eso demora un tiempo. Y actualmente, desde aquella vez del 2024, únicamente utilizo las velas de una hora. Ya no bajo a marcos de tiempo menores, ¿no? Porque sé por mi experiencia que no me ha funcionado. Como te vuelvo a decir, quizás haya personas que le funcionen y está bien. Puede haber todo tipo de personas, o sea, o todo tipo de estrategias y que a otras personas les funcionan, pero a mí no me funcionó. Esa es mi experiencia. No necesariamente tiene que ser la tuya o la de otro compañero, pero yo les cuento lo que me pasó. Entonces, desde que hago solamente las estrategias de Cardona, pues ya prácticamente, obviamente ya tengo una probabilidad de ganancia mucho mayor, ya soy consistente, ¿no es cierto? Y ya no he vuelto a quemar cuentas. Entonces, yo me quedo ya prácticamente con las de Cardona. Yo ya no miro velas más pequeñas. Eso puede ser un poco mi experiencia que te puedo comentar. Como te digo, depende de ti, ¿no? Depende de ti qué es lo que quieres hacer, qué estrategias se van a adecuar a tu estilo de trading, a tus horarios. Hay mucha gente que trabaja, entonces si de repente solamente tienen un tiempo, media hora, una hora en la mañana antes de ir al trabajo y miran las gráficas, y obviamente en ese caso pues no pueden estar viendo cada hora, quizás porque están trabajando, ¿no? Eso depende ya de cada persona. Entonces yo lo que a los compañeros les comento es mi experiencia para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Con eso no estoy diciendo que no miren otras estrategias y otras academias, pero si ya pagaste una academia que te costó un buen dinero, entonces mejor especialízate en esa academia, en esas estrategias, hasta que las domines, hasta que sea rentable, hasta que tu cuenta suba de 1,000 a 2,000 a 5,000 a 10,000 a 20,000, y recién podrías pensar digamos, en mirar otras academias, otras estrategias que puedes complementar con lo que ya haces, ¿no? Pero ya siendo rentable. Pero si tú vas a estar divagando entre una estrategia de scalping, mirando las de Cardona, mirando de otro, entonces, y si todavía no es rentable, primero vas a caer en desesperación, vas a perder plata, te va a ganar la impaciencia y al final vas a decir que esto no funciona para ti. Eso puede pasar, pero nuevamente yo te sugiero que te enfoques en lo que tú quieres hacer, sea la estrategia que sea. Eso creo que puede ser digamos, eso es lo que yo te podría aconsejar. Yo no, yo no, digamos, insto a alguien o le digo a alguien, oye, estas estrategias son malas y estas son buenas, no. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de hacer trading. Pero, ¿para qué me sirvió un poco eso que me desvié o que me desenfoqué de lo de Cardona? Pues aprendí otras cosas, ¿no? Utilizar otros indicadores, aprendí el tema de acción del precio, ¿no? Mirar las gráficas sin indicadores, que eso actualmente me ayuda para el tema del contexto, ¿sí? Porque hay estrategias que funcionan en un mejor contexto y otras que funcionan para put en un mejor contexto o en un contexto determinado y para call en un contexto determinado, ¿no? Eso sí me está ayudando para un poco complementar lo de Cardona, ¿sí? Obviamente respetando las reglas, ¿no? Respetando las reglas y respetando cada paso de cada estrategia. Eso es lo que yo te puedo comentar. Entonces, es un tema de enfoque, de disciplina, de constancia,
de perseverancia y, y los resultados van a llegar, pero tienes que pasar por esas etapas, ¿no? Es un proceso, no es fácil, porque esto es una nueva profesión. Yo lo tomo así como una nueva profesión, ¿no? A mí la profesión que tengo de ingeniero me ha costado 5 años, pero no solamente 5 años, sino después he tenido que hacer prácticas, he tenido que trabajar primero digamos, en un puesto bien bajo y escalar puestos, ¿no? Y eso demora tiempo. Igual en el trading, no es que vas a tú salir de hacer una academia, sea la que sea, y al día siguiente vas a empezar a ganar, o la semana siguiente, o el mes siguiente, no. Tienes que pasar un proceso personal, ojo, un proceso personal, pero el proceso lo pasas eh, teniendo la disciplina, la constancia, el estudio y la paciencia. Y los resultados van a llegar. Pero tienes que tú definir qué estrategias vas a utilizar. Yo no recomiendo mezclar estrategias. Como te digo, hasta que tú manejes las estrategias que te funcionan, que te hacen rentable, recién después de que has multiplicado tu cuenta por 5 por 10, pues piensa en hacer otras estrategias o hacer otros marcos de tiempo, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría. Quizás el audio se ha puesto es un poco largo, pero si tienes alguna otra duda, pues hazme saber y si no, lo conversamos. Segunda parte, plan de trading. Un detalle también importante al enfocarse en las estrategias del seminario de Cardona, bueno, igual también con otras estrategias, es tener un plan. Eso se llama un plan de trading. De manera que tú escribes tu plan, haces tu plan de trading y no te desvías ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Y el plan tiene que incluir, por ejemplo, cosas como respetar el porcentaje digamos, de la cuenta que vas a utilizar por cada operación. Sabemos que, digamos, la regla dice no usar más del 10%, ¿no? Ahora, lo ideal sería usar menos del 10%, quizás máximo 5 o 6%, ¿no? Y así la cuenta te va a durar más tiempo si tienes, digamos, operaciones negativas, ¿no? Tienes que también tener un plan para saber qué cosa tienes que hacer antes de entrar en una operación. Y eso lo tienes que escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirar si es semana de la FED, quizás si esa semana quizás es la noticia o el reporte de la inflación, porque esos días antes a esas noticias, pues a veces hay mucha o poca volatilidad, entonces es mejor a veces no entrar en trades en esos días, ¿no? Y para eso tienes que ver cuándo, en qué fechas va a ser la reunión de la FED o el reporte de, de la inflación, ¿correcto? Otro tema es qué pasa cuando entras a la cadena de opciones, ¿no? Está respetando, por ejemplo, la distancia del strike al spot o del spot al strike y el rango de precios para comprar un contrato de SPY. Ese tipo de cosas tienes que preguntarte qué pasa si estás viendo un put o un call y el contrato cuesta mucho más y está muy alejado, más allá de 10 o 12, 13 dólares de distancia spot al strike. ¿Lo compras o esperas? O compras uno de 200 dólares. Digamos, tu cuenta es pequeña, de 500 o 1000 dólares. ¿Está bien comprar un contrato de 200 dólares? Si es que la distancia spot al strike es demasiada, ¿no? Y no encuentras contratos que valen 25 o 30. Eso también, o por ejemplo, tienes que evaluar en qué momento compro contratos quizás que valgan 35, 36 y si están a distancias de 14, 15 dólares. ¿Será factible? Eso lo tienes que practicar primero en el backtesting, ¿no? Digamos en simulación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay plataformas, por ejemplo, como la que estás usando, que es el Team or Swing de Charlie Schwab, que tú puedes simular todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro tema, ¿cuántos contratos voy a comprar por cada operación, no? ¿Será que la cuenta de 500 dólares me permite comprar 2, 3 contratos a la vez? O puedo empezar solamente comprando un contrato, ¿no? Si tengo 1000 dólares, ¿hasta cuántos contratos puedo comprar? Entonces, todo ese tipo de cosas lo tienes que tener determinado antes de entrar en una operación, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo escalo mi cuenta, no? Si estoy llegando de 500 a 750, 800, ¿será que comprar un contrato y ahora cuando sube mi cuenta, digamos, a una cantidad como esas, puedo comprar ya 2 contratos? ¿En qué momento puedo comprar ya 3 contratos, no? Entonces, todo ese tipo de cosas
lo ideal es que lo escribas en un Word, en un Excel y lo tengas ya como un plan, ¿no? Pasos a seguir, ¿no? Eso es lo que yo le llamo un plan operativo detallado, ¿no? Para tú seguirlos en forma disciplinada, ¿no? Porque a veces no tenemos un plan, a pesar de que tenemos las reglas del seminario, tenemos que cada estrategia tiene sus propios pasos, a veces no lo respetamos. Y otro tema para tener un plan es que estudies estrategia por estrategia. ¿Sí? Por ejemplo, estudias el primer móvil de 40, te enfocas en el primer móvil de 40, haces tu backtesting y lo escribes manualmente a mano en un cuaderno o en la computadora en Word, ¿no? Y paso 1, promedio 20 sobre 40, paso 2, tiene que haber una caída, paso 3, trazo la caída, no el techo, y cuando una vela, paso 4, cuando una vela verde rompe el techo y le entra en call, ¿no? ¿Qué contextos son mejores para esa estrategia? En tendencia al alza, tendencia a la baja, y así pues, estrategia por estrategia, ¿no? Luego pasas a la siguiente, que es caída normal, caída fuerte. ¿Cuál es el mejor contexto para esa estrategia? Y pasas a la siguiente, que es ruptura del techo del canal bajista. Entonces, tienes que darte un tiempo para analizar y estudiar estrategia por estrategia, escribir el paso a paso de cada estrategia y tener ese plan que te estoy diciendo. Eso te va a ayudar muchísimo, para que tengas las acciones a ejecutar o las acciones a hacer, digamos, o las acciones que vas a realizar cada vez que vas a entrar a una operación o antes de que entres a la operación. ¿Correcto? Entonces, eso por un lado te va a bajar mucho el estrés o las emociones porque ya tienes un plan escrito. No te vas a estar guiando por las emociones ni por lo que digan en el grupo determinado, en el grupo X de WhatsApp, entra acá, o yo entré acá y compré compré put, compré hoy para hoy. Ese tipo de cosas, por ejemplo, sabes que en tu plan no van, ¿no? Empezando con una cuenta pequeña, comprar de hoy para hoy, ¿no es cierto? O sea, comprar un contrato de put o de call que expira ese mismo día que lo estás comprando, al principio eso es un suicidio. Puede funcionar, pero si por X motivo se va en tu contra digamos, el precio del SPY, lo vas a perder mucho más rápido el contrato porque ese mismo día vence, ¿no? No tienes tiempo. Entonces, lo ideal es comprar de un día para otro, ¿no? Con una expiración de un día. Por ejemplo, en el plan también debe estar especificado qué pasa si compro al final del día, ¿no es cierto? A las 4 y 14 del día, ¿no? Y hay una estrategia que se da para un call, un put al final del día. ¿Será que lo compro con expiración al día siguiente o cuento el primer día al día siguiente? Es decir, si hoy día estamos 1 de agosto, lo compro con expiración para el 2 de agosto o para el 3 de agosto si lo compro al final del día. Yo, por ejemplo, lo que hago es cuando compro un contrato de call o de put durante el día, hasta las 2 o 3 de la tarde, lo compro con expiración para el día siguiente. Si el día es 1 de agosto, lo compro con expiración al 2 de agosto. Pero si ya lo compro al final del día, ya no tengo tiempo ese día. O sea, lo compro a las 4 o a las 4 y 14 antes de que cierre el mercado para el SPY. Ya no considero ese como, ya considero como día muerto. Por consiguiente, si estoy en el 1 de agosto comprando un contrato a las 4 o 4 y 14 de SPY, no lo compro con expiración al 2 de agosto, sino lo compro con expiración al 3 de agosto. ¿Correcto? Eso es en mi caso. Entonces, pero eso lo tienes que tú simular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo hago eso? Porque yo cuento el siguiente día como el primer día, porque al final, el día en que estoy comprando el contrato, como es al final del día, ya no hay tiempo, ¿no? Ya el mercado está por cerrar. Entonces, eso a mí me está funcionando, pero depende de cada persona. Tú tienes que hacer tu propia simulación. Entonces, eso es un plan para que puedas tú escalar tu cuenta o puedas tú manejar tu cuenta y evitar, lo primero es evitar quemarla. O sea, conservar el capital. Pero tienes que tener un plan. Si no tienes un plan, como a veces todo en la vida, pues no tenemos es como un mapa, no tenemos el mapa que nos guíe, ¿no? Entonces vas a estar entrando, como quien dice, a la emoción, a lo que dicen los compañeros, en el grupo, en las clases, qué sé yo. Entonces eso te va a ayudar a tener más disciplina y tener que respetar el plan tal cual lo has escrito, ¿no? Esos detalles son importantes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo ese plan, ¿no? Y eso me ayuda a no quemar la cuenta, a tener consistencia, a tener rentabilidad. Y eso creo que también lo puedes hacer tú, ¿no? Esa es otra recomendación que te puedo dar.